pero como detalle sepan que en el artículo se menciona, en el de FUNSEI, que claramente está demostrado, por eso incluso modificaron la presentación de acitromicina, la necesidad de un tratamiento por 5 días. ¿Sí? 3 días son insuficientes y lo que veíamos eran recaídas. La otra pregunta es la incidencia de mastoiditis aguda. Bueno, ustedes la ven. Es similar en pacientes que reciben antibióticos y en aquellos en los cuales no hubo tratamiento antiinfeccioso desde el inicio del diagnóstico de EDOMA. Esto es verdadero, ¿sí? Prácticamente no hay diferencias. Había un caso más en los. Y finalmente, el tema del desarrollo sinusal. Comienza en la etapa embrionaria, es verdad. Los senos maxilares aumentan progresivamente, es verdad, pero no enferman tan precozmente. Normalmente los cuadros se considera, digamos, que un seno maxilar puede enfermar a partir de los 4 o 5 años de vida. Y los frontales incluso mayor. O sea, están presentes, pero no tienen la magnitud ni el ostium de tamaño suficiente como para producir enfermedad. Después, digamos, el programa permite, esto es el formulario de Google, ¿no? Permite ver resultados respecto a otras preguntas que uno puede compartir y analizar, pero creo que ya después podemos sacar algunas conclusiones. La idea es que ustedes tienen, ¿no? ¿Recibieron las calificaciones personales? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Genial, esa es la idea, que ustedes se autoevalúen, vean cuál es verdadera, cuál es falsa, y en parte esto les va a servir también a la hora de encarar el tema, estudiar el tema y prepararse para el examen. ¿Sí? Profe, Bueno, vámonos. Sí. yo tengo una duda acerca del tratamiento antibiótico de la faringitis. No sé si la hago ahora o más adelante. No, en relación a las preguntas, pero bueno, si querés Sí, hacerlo, porque, hace bien porque ya empezamos con la clase, ¿no? Dale. bien, porque al principio dice que el tratamiento antibiótico de elección es la penicilina, pero un poquito más abajo después habla de que la amoxicilina como que tiene más eficacia, tasas más altas de curación clínica que la penicilina oral. Entonces, si es de elección, si me preguntan de elección, ¿en qué quedamos? ¿En la amoxicilina o la penicilina? La penicilina lejos. Para faringitis, Bien. faringitis igual penicilina. No, por ahí después en el artículo se menciona el tema del portador sano, la eliminación de la aportación, porque digamos, también hay individuos que desarrollan enfermedades virales y nosotros muchas veces identificamos estreptococo no pudiendo distinguir si es portador de estreptococo o es el estreptococo que le provoca enfermedad. Bueno, ahí aparecen otros antibióticos que parecen ser más eficaces para eliminar ese estado de portación, pero la verdad que no es importante. O sea, el tratamiento de elección es la pena. Pero bueno, vamos a los casos, ¿sí? Empecemos por el orden numérico. Yo los voy a poner también acá, los pongo en pantalla, ¿sí? Voy poniéndolos. Vamos a empezar con el 1. Espérenme un segundito. Me parece que hay gente que sigue entrando. Admitimos al otro que faltaba. Compartimos. Ahí estamos. ¿Vamos? ¿Alguien del grupo? Este es el 1, ¿no? Sí, Lucía. ¿Qué pasa? Tienen dos casos. El 1 a Lucía, ¿no? Sí, profe. Un lío acá de archivo, pobre, disculpen. Entonces me pierdo. Vamos con Lucía. ¿Quién es el que nos va a leer el caso? Y bueno, obviamente todos participamos, ¿no? ¿Vamos? Leo yo si quiere. Adelante. Yo soy el grupo. ¿Quién sos? Lucía 24, Mauricio Valenti. Mauricio, adelante. Lucía 24 meses, correcta vacunación de calendario infantil, incluye la vacuna antineumocóxica, no asiste a guardería, tiene 2 hermanos mayores y no tiene antecedentes personales ni familiares, ni antecedentes familiares de interés.
Acude a una consulta por presentar 48 horas de fiebre, de 38,5 a 39 grados, y odinofagia. A la exploración física presenta faringe hiperémica, con exudado blanquecino puntiforme en amígdala derecha. El resto de la exploración era normal. Se realiza test de detección rápida para lo que es el estafilococo, el estrepto beta hemolítico, perdón, de grupo A, con resultado negativo. Por lo que el diagnóstico de faringitis es probable etiología vírica. Se aconseja administración de antitérmicos orales, que acá, bueno, remarca paracetamol o ibuprofeno, y el control clínico. A los 4 días persiste la fiebre más de 38 grados, con decaimiento y dolor a tragar. Realiza una nueva consulta. A la exploración física, en ese momento presentaba bombamiento del pilar amigdalino derecho, con hipertrofia amigdalina derecha también. Y bueno, el resto de la exploración era normal. Y la pregunta era, ¿cuál es el diagnóstico más probable? La primera. Bien. Bueno, con el grupo hablamos de una faringitis bacteriana. Faringitis bacteriana, bien. Con una complicación, ¿no? Claro, O sea, a los 4 días, ¿qué es lo que desarrolla? Cuando tenés, en este caso, uno de los motivos para el cual tenemos que diagnosticar y tratar es evitar las complicaciones. ¿Qué significa bombamiento del pilar amigdalino derecho? Con hipertrofia amigdalina derecha. Una de las complicaciones más comunes, que ¿cuál es? En faringitis no tratada. Un acceso. Un absceso, sí, también llamado un flemón periamigdalino. Esa es una de las complicaciones que tenemos. Acá yo quisiera, bueno, ahí sigue el caso, dale. Ahí tenemos una complicación. claro, dentro de las complicaciones marcamos como supurativas o no supurativas, hicimos la diferenciación. Y bueno, dentro de las supurativas tenemos esto que dijimos, el absceso periamigdalino, un absceso retrofaringio, otitis media aguda, sinusitis, mastoiditis y la adenitis cervical supurativa. Y dentro de las no supurativas tenemos lo que es la fiebre reumática aguda, glomerulonefritis post-streptocóxica, eritema nodoso, púrpura y síndrome de Pandas. Entre las complicaciones. Ahí como tercera están preguntando el manejo adecuado. O sea, a ver, analizado desde lo que hizo el colega o la colega que atendió a Lucía. ¿Qué les parece? Y el manejo, en principio, no es que esté mal, sino que hay veces que lo que es el test rápido para el estrepto da negativo y da un falso negativo. Por lo que hay que tener en cuenta eso. O sea, en la sospecha clínica de la faringitis bacteriana tenemos que hacer un exudado de fauces, por ejemplo, dependiendo de lo que es la tabla, ¿cómo es? De criterios. Profe, está silenciado. Ah, perdón, disculpe. Decidí silenciarme, ahora sí, ahora apreté Me Sí, puse lo que pasa nervioso. es que Silencio nervioso. teníamos muchos ruidos de fondo. Gracias por avisar. No, lo que les decía es, a ver, en la pregunta esta, una de las que establecía en la encuesta la cuestión del signo patógeno, es decir, para faringitis estreptocóxica no hay un elemento clínico que sea definitivo. Eso le queda claro con el texto. La realidad es que sí hay factores que hacen mayor la probabilidad de que el paciente tenga una infección por estrepto que viral. En este caso, ¿qué les parece? ¿Hay factores en relación a esto que hacen más probable el origen bacteriano de la faringitis? Elementos clínicos me refiero. Y, por ejemplo, la fiebre. Bueno, bien. La fiebre? Perfecto. ¿Qué más? A ver, ¿qué otros factores? Digamos, más allá de los scores clínicos que ahora lo vamos a analizar. O sea, la persistencia de todos los signos que tiene, Supuración. como la Ay, supuración perdón. también, o sea, denota por ahí un cuadro un poco más complicado que una faringitis viral que es espontáneamente en 3 días con el ibu y el paracetamol debería ir Previo a la como... complicación, también el hecho de que que esté lateralizada, que solamente tenga de un lado y que no tanto del otro. Bueno, acá hay un tema, eso está todo correcto.
La edad es un tema importante, o sea, me quiero detener en ese primer elemento, porque cuando uno está ante el paciente, analiza la edad. Sobre la edad, ¿qué sabemos? Que la faringitis por estreptocóxica aumenta la incidencia, En mayores de 3 años. Mayor de 3. tiene un pico ahí, es verdad que... Como que lo... Ay, perdón. No, por favor, termina vos. No, lo que vimos es que antes de los 3 años casi todas son virales, salvo menos de un 10%, si no me equivoco. Bien, Por eso en es el lo primero que... Perfecto, o sea, en el grupo de 2 años a 3 años, que sería este caso, Lucía tiene 2 Claro. años, Mm. fíjense que el riesgo de enfermedad bacteriana, o sea, la incidencia es menor. ¿Existe? Sí, existe. Habla lo que dije, lo que recién mencionabas, 10%. Entonces, por edad, Bien. existe una probabilidad que es un poco más baja, pero existe. O sea, digamos, a partir Sí. de esa edad consideramos la posibilidad de faringitis bacteriana. Un dato, vacunas bien, tiene fiebre, muy bien. En el artículo de la Asociación Española, por ahí menciona el tipo de, por ejemplo, ahí habla de odinofagia, menciona la presencia o no de exudado. Lo concreto es que dijimos, por edad no podemos acercarnos para nada. Por No. la fiebre, tanto las virales como bacterianas dan fiebre. Dolor de garganta, hay virales que dan más dolor de garganta, como la que viene después, que las estreptocóxicas. Sí, igual con el tema de la fiebre, profe, quizás me expliqué mal, pero es la persistencia de la fiebre. No tanto lo que es la fiebre en sí, porque sí, como Bueno, es un usted buen dice, dato. la fiebre por una infección viral sí también está presente. ¿Sos Mauricio o no? Sí, pero Mauricio, el tema es que igual, vos fíjate, son 48 horas nada más de fiebre. O sea, lo que uno normalmente espera en una infección virósica es lo mismo, 48 a 72 horas. En general bien, coincide con cualquiera de las dos formas de presentación. bien. Eso por un lado, la inofagia es inespecífica. La presencia de exudado no es patognomónico tampoco, porque hay anginas que son exudativas y no son bacterianas. ¿Recuerdan algunas? Si se les pasa por la cabeza. A todo el grupo, esto es para todos. Faringitis con exudado, que no La sea viral por Epstein-Barr. Epstein-Barr, perfecto, Mm. muy bien, totalmente. Una mucho más rara, prevenible por vacuna, que da un exudado horrible, es la difteria, tenerla presente, obviamente, no vacunados, ¿no? Porque es una rareza. O sea, fíjense que lo que estamos enumerando es que todo lo que tenemos hasta ahora, antes de la decisión médica y el tratamiento, es que, bueno, aún con todos estos elementos y con algunos elementos, perdón, que hay algo acá que el paciente no tiene que es muy sugestivo de bacteriano. Fundamental. La adenopatía. La ausencia de algo, no. Ausencia de Petequias. tos. De tos. Bien, la ausencia de síntomas virales, o sea, el Ah. paciente tiene, eso es importantísimo, o sea que a mí me orienta, porque no tiene tos, no tiene mocos, Claro, no tiene, conjuntivitis. y no tiene Pero ya, diarrea. claro. Eso es un elemento importante. ¿Dónde están incluidos estos elementos de los que estamos hablando? En los scores, ¿sí? Ujú. Sí. Sí, el criterio de Maquisac, ¿puede ser? Es fundamentalmente ese, el del MACI, confundir con otros, pero los scores tienen los artículos que dicen que son limitados. ¿Para qué servirían más los scores? O sea, ¿para diagnóstico o para decisiones por ahí terapéuticas? Para ver la Quizá más gravedad. quizá más que nada para la terapéutica, pero para el diagnóstico también sirve. Sí, sin duda orientan, porque en definitiva, exacto, para la etiología y para tomar conductas ante el paciente, ¿no? Eso ayuda. Vieron que, ¿qué es el score? Nada más, yo tengo un número y el número me habla de probabilidad. Es solamente probabilidad. Si yo le saco el score a este paciente, ¿cuánto me da? ¿Lo tienen en mente? ¿Se lo hicieron? Sí, le daban entre 3 y quizás 4 puntos, por el tema de la edad más que nada. Porque en este score te marca que de 3 a 14 años te da un punto y mayores a 15 años 0, pero no habla nunca de menores de 3 años.
Entonces, Claro, ¿no? En se este podría- Claro, caso, como que no entraría esta no paciente acá. entraría esta paciente en el score, pero bueno, en definitiva te da 3 puntos, que es realizar un estudio microbiológico para ver si ahí puede ser positivo o no, más allá de lo que es el test rápido, y tratar solamente si el test rápido dio positivo, por lo que nosotros deberíamos tratar sintomatología y luego del estudio microbiológico, recién ahí tratar con antibióticos. Pero bueno, te da una aproximación, ya que tenés 3 puntos, creo que es algo bastante acertado, por así decirlo. ¿No está muteado, puede ser? Sí, está muteado, profe, perdón. quedo hablando. Cuando hablo con mi señora me pasa exactamente lo mismo. No, no, mentira, es un chiste. Bueno, acá ponemos el score y se lo sacamos. Fiebre, 1 punto. Adenopatía no figura. Hipertrofia oxidado sí figura. Ausencia de tos sí figura. Y con respecto a la edad, exacto, lo que decías vos, ahí no figuraría ese dato. Conclusión, digamos, 3 puntos. La fiebre, la hipertrofia y la ausencia de tos. Esto decía, como viene acá, que el riesgo de desarrollar... No estoy muteado, ¿no? No, se escucha, se escucha. El riesgo de desarrollar, de ser un estreptococo es relativamente bajito. Fíjense, 10 a 28% es la probabilidad que le caería al paciente. Es un dato a tener en cuenta. Ya nos vamos un poco acercando a probablemente decir que la conducta del colega o la colega hasta ahora va bastante correcta, ¿no? Para empezar. Bueno, entonces bien, llegado a este punto, o sea, nosotros utilizamos los scores, lo vamos a aplicar y esto nos va a arrimar a una probabilidad. Recuerden que aún siendo muy cuidadoso, yo lo hago en la práctica cotidiana y háganlo incluso, hagan ustedes su autoevaluación. En la práctica cotidiana, ¿qué me pasa a mí? En una situación así, yo realmente pienso que es muy probable que tenga una enfermedad estreptocóxica. Y le pido el test rápido, que en el hospital está disponible, y me viene negativo. Digo, uy, la pucha, ¿qué pasó? O sea, me ha pasado, o sea, habitualmente la probabilidad, como ven ustedes ahí, existía esa chance, 10 a 30% de posibilidad de que sea positivo, el resto negativo. Entonces, sin duda que en estos casos quedó claro en el artículo que tenemos que usar elementos de identificación. Si ponemos de ellos, ¿sí? Si los tenemos, los podemos usar, los debemos usar. Y esos son, como ustedes ya mencionaron, el test rápido. Y el exudado fauces. Y el exudado. El test rápido, buenísimo porque es rápido, en 20 minutos lo tenemos, pero como decían ustedes, tiene... Puede haber falsos negativos. Falso negativo, es muy sencillo. Cuando da positivo es positivo, pero cuando da negativo, eso habla de... O sea, es específico, pero tiene una sensibilidad un poco más baja, alrededor del 80%, o sea que puede haber falsos negativos. En los chicos, en los adultos se dice que no. Por eso siempre, en mi hospital, me informan el test rápido, y si es negativo, me avisan o le avisan a la mamá que pasó la misma muestra que le tomaron, pasa para hisopado fauces. Obviamente las ventajas que es más lento en la evolución. Bueno, un poco para ir cerrando el caso y siguiendo con esto, porque si no, quería calcularle más o menos 15 minutos por caso, porque son muchos. El médico le da tratamiento sintomático, le pide el test rápido, le da negativo, y bueno, obviamente el paciente evoluciona con una complicación a los 4 días. Yo lo que no tengo acá en el caso clínico, o sea, allá a las 48 horas, este niño tendría que haber vuelto a consulta porque ya estaría el resultado del hisopado. Ajá. Claro, eso no lo aclaraba y nos dio dudas. Claro. Lo que hay ahí es un salto. El paciente no volvió a consulta. No. Y volvió por la complicación. Exacto. Vuelve a los 4 días, que es cuando ya desarrolla la complicación, y coincidentemente con esto corroboramos con el hisopado el resultado positivo. O sea, esta es una conducta adecuada que nos hace reflexionar también
también acá hay que reflexionar siempre en estas, incluso en estas enfermedades, uno a veces toma decisiones en función de la accesibilidad del paciente, el nivel de entendimiento. O sea, ya ahora cuando vamos a otitis pasa algo así, cuando decidimos medicar sintomáticamente y resulta que en la evolución tenemos después problemas. Bien, entonces asumimos... Justo nosotros nos habíamos preguntado por qué en el momento del test rápido no le habían hecho un hisopado. Claro, o sea, nos No, pareció no, correcta el actuar del colega, pero como medio Es incompleto en ese antitérmico, sí. sentido, tal cual. no, por eso, el tema ahí es que yo, digo, no es que lo vi, pero el sistema es así en todos los lugares. Ah, bien. Se da por obvio que se hacen Sí. las dos cosas a la vez. Bien. Está rápido, Bien. pasa mi hisopado, porque el bacteriólogo está al tanto de la sensibilidad un poco más baja. Pero bueno, acá tendría que haber vuelto la mamá. O sea, en muchos Claro. casos, yo siempre le doy importancia, creo que hay, todos los médicos tenemos dudas permanentemente a la hora de tomar algunas decisiones, y bueno, por ejemplo, medicación antibiótica, yo particularmente la pienso mucho, y en general sé que tengo el seguimiento del paciente, me da a mí la chance de corregir, por ejemplo, una decisión de no antibiótico rápidamente. Ese tema de asegurarse el seguimiento del niño es muy importante. Por ahí, Mauricio, mencionabas ese dato de la fiebre. Bueno, ese dato es importante. O sea, si yo le doy como pauta de alarma a la mamá, que uno espera una virosis, 48 horas de fiebre y resolución, si la mamá entiende eso y concurre a consulta porque el niño sigue con fiebre más allá de ese lapso, es muy probable que la medicación de este niño no se me escape, ¿sí? Por eso es importante el seguimiento de estos chicos. Conclusión, el médico estuvo bien, por ahí podríamos decir que estuvo mal en valorar adecuadamente la idea de seguimiento del niño, ¿no? Al no verlo, no ha podido verlo, por ahí el médico se lo aclaró, la mamá no lo pudo hacer, no lo entendió. Ahora, tampoco, digamos, por esto vamos a medicar a todos los pacientes. Recuerden sí lo que refiere el artículo, que hay elementos, o sea, el artículo refiere que uno usa los scores de las escalas clínicas, y hay una recomendación de que si yo tengo escalas clínicas, valores de 4 o 5, normalmente si ahí tengo elementos como para decidir medicar al paciente, incluso independientemente del test rápido. Obviamente si tengo test rápido voy a tener una alta probabilidad de que el test rápido dé positivo y lo medique, pero ojo que hay falsos negativos que también tenemos que considerar. Esa es la utilidad, mucho de la utilidad que tienen las escalas de evaluaciones a la hora de decidir conducta terapéutica hasta que yo tenga los resultados de los exámenes de identificación. Y también una utilidad muy grande, porque no en todos los lados disponen de estos estudios. O sea, si yo estoy alejado, estoy en la línea sur, estoy en un área rural, donde no tengo nada de esto, y bueno, sin ninguna duda, uno decide en función de los scores clínicos a quiénes medicar y a quiénes no medicar, por una cuestión de probabilidad, simplemente, ¿no? Fíjense lo que es. Estamos usando el score, y en scores, normalmente en scores de 3, 4 y 5, lo más probable es que mediquemos, si no tenemos elementos para hacer el diagnóstico etiológico, y utilizar, sí, el control seriado del niño también para, en caso de que yo decida no medicar, viendo la evolución, decidir más correctamente. Esa sería la recomendación. Ustedes les tocó 2 casos en uno, parece. Lo tienen a Pablo también. Sí, ¿Lo tienen? Pablo. ¿Eh? Sí, sí. Bueno, vamos a hacerlo esto un poco más dinámico. Dale, vamos, Pablo. Dice, Pablo, 15 meses, fiebre las últimas 24 horas, llanto, y según refiere la madre, rechaza el pecho, no puede tragar, llora de forma intermitente. Primer hijo, no asiste a guardería, sin antecedentes personales y familiares de relevancia, esquema de vacunación completo. Presenta 38,7 de fiebre, activo, irritable, rinitis y tos asociada.
Al examen usted observa en fauces lesiones vesiculosas y pequeñas úlceras, o sea, son lo que le molestan al niño. Claro, totalmente. Bien, acá tenemos un poco relacionado con el anterior, ¿no? Primera cosa que tenemos, no hablamos de eso, pero en faringitis, no todas las faringitis son eritematosas oxidativas, ¿no? Claro. Sí, esto es más probable que sea una faringitis de tipo viral, por el tema de la rinitis, la tos, la Bien, fiebre, bueno. tiene síntomas asociados y tiene una faringitis que es siempre viral, o sea, Sí, tampoco no da ampollas ni vesículas, ¿no? Y la edad también. claro, y le da. Muy bien, ese aporte, sí, muy importante, la edad, en este caso sería prácticamente imposible, síntomas asociados, la edad, y bueno, si uno empieza a buscar para bacteriano o para viral, claramente, digamos, ¿qué se recomienda? No usen los scores clínicos cuando el paciente tiene síntomas virales, eso es claro. Ajá, Ahí el MAC-ISAC no sirve, no lo usen, ¿sí? claro. Bien. Más allá de que si yo lo uso, por ahí el puntaje me da alto. Pero no, ya el hecho de tener ¿sí? Claro. Está totalmente autorizado ante situaciones así a no pedir ni test rápido ni hisopado. ¿Estamos? Bien. Y obviamente el manejo sintomático. Dentro de las patologías que producen lesiones vesiculosas y úlceras, recuerden, tenemos el mano pie boca, ¿no? Sí. Una vez que vimos la otra vez. Pero bueno, en este caso el niño no tenía ningún exudado. ¿Queda claro esto? ¿Estamos? Buenísimo. Vamos al otro caso. No hablamos acá, no me acuerdo, vamos a ver si en el 2, ¿se acuerdan cómo se llama el 2, el paciente? Francisco, profe. Agustín. Ah, Yo pensé que era Pablo. bueno. Francisco, sí, acá está Francisco. ¿Se ve en la pantalla? No, todavía no. Sigue viendo el otro, sí. Ya pasamos a Francisco. Profe, Así. yo tengo una duda con el tema de los scores. Hay uno que venimos mencionando y después está el otro de Centor, que tienen los mismos, las mismas Sí, el centro. clínicas, pero que no sé qué diferencia hay entre uno y otro y por qué se utiliza uno. El MAC-ISAC, digamos, el MAC-ISAC se basa en el de Centor, estructurado, Ok. establecido, manejado para adultos. Después hay otro que se llama score de ATIA, que agrega algún elemento, el elemento distintivo del ATIA, yo lo tengo acá en la presentación, si quiere después al final lo veo, es que agrega un elemento que es la presencia de rash escarlatiniforme. Eso es básicamente el ATIA. Agrega ese elemento y la verdad que la presencia de rash escarlatiniforme le da en el score de ATIA que les mencionaba el puntaje más alto, le aporta 2 a ese score que después si quieren lo revisamos. ¿Estamos viendo a Francisco en la pantalla ahora? Sí, sí, profe. Buenísimo. Vamos. Bueno, Francisco dice, el caso, usted recibe la consulta, Francisco de 5 años, que según refiere la madre, había comenzado con fiebre de 39 grados y dolor de garganta, 48 horas previas durante el mes de septiembre. A esto se le agregaron vómitos alimentarios en número de 3 en 24 horas, mareos, dolor abdominal de tipo cólico en zona periumbilical 24 horas antes de la consulta. El examen físico revela congestión difusa de fauces, petequia en paladar blando y un pequeño exudado blanquecino sobre amígdalas que se hallan hipertróficas y donde se puede palpar una adenopatía dolorosa en región submandibular de 3 centímetros de diámetro aproximadamente, móvil de consistencia blanda.
Asociado a esto se observa un exantema que afecta a tronco y miembros de tipo micropapuloso no pruriginoso. Bueno, ¿sigo? Por favor. Bueno, ¿Cuál es tu nombre? Discúlpame. nos pide la sospecha diagnóstica y bueno, con mi grupo pensamos en una faringoamigdalitis bacteriana como primer sospecha. Y bueno, acá habíamos hablado de los criterios de Centor, pero ahora serían los de Mack-Isaac. Está perfecto. Está Bien. perfecto igual porque es equivalente y qué puntaje, ¿no? Sí, nos dio 5. Puntaje bien alto. Lo Sí. único que uno diría, bueno, no, incluyendo la ausencia de síntomas virales que no tiene. Sí. Y bueno, yo me adelanté un poco, ¿no? No me tendría que haber adelantado, no me acordaba del caso, pero era el exantema. ¿Se acuerda que vimos cómo era el exantema? El patrón escarlatiniforme. Sí. Y era... Y bueno, y después también los síntomas abdominales que eran bastante de este cuadro. Bueno, después pensamos en escarlatina y una mononucleosis infecciosa. Después, en cuanto a la orientación clínica etiológica, bueno, pensamos en el estreptococo, o sea, de tipo bacteriana. Una aclaración acá. Una aclaración, Doc. ¿Cuál es tu nombre? Disculpame, te lo pregunté recién. Perdón, no había escuchado. Isabela. Isabela, el tema acá es que, acuérdense que la escarlatina, como enfermedad, tenía que ver con el estrepto, pero con la toxina. Y recuerden todos los elementos, aparte del exantema, que el paciente tenía. Porque si no, ¿cómo haces la diferencia entre escarlatina y faringitis estreptocóxica con rash eritematoso? Con rash escarlatiniforme. Precisamente porque le falta todo lo demás. ¿Se acuerdan de la facie, de la palidez centrofacial, la lengua frambuesada característica, signo de Pastia que puede estar presente por la fragilidad vascular de la escarlatina? Digo, esto te lo aclaro porque digamos, es una pregunta que se plantea. En este caso es un rash acompañante a la faringitis, pero no es enfermedad de escarlatina. ¿Sí? Buenísimo. Me hablabas de mononucleosis también. Está bueno también. Parece buena la idea. Bien. ¿Qué tenía a favor? La fiebre, el exudado, blanquecino, claro, y la adenomegalia. Bueno, sí. Muy bien. Bueno, después pusimos la etiología pensando en viral y bacteriana. Y después, en cuanto a la confirmación bacteriológica, siempre pensando en esto de que era bacteriana, pusimos bueno, la clínica, los criterios, pero también los métodos rápidos, bueno, ya los hablamos recién, los métodos rápidos y los cultivos que serían como el gol estándar, pero sería el tercer paso en esto. No, pero totalmente, o sea, si estás rápido dispones, entonces estás rápido el resultado y el cultivo. Recordar que el test rápido son pruebas de identificación de antígeno, que es importante siempre que los lugares donde uno trabaje, la puesta en la toma de muestra siempre tiene que ser bien coordinada, digamos, tiene que ser adecuada, porque puede haber falsos negativos relacionados con una toma de muestra insuficiente. Es algo que uno por ahí tiene que chequear si uno está en un medio donde tiene muchos resultados de test rápido negativo, porque es una prueba, como dijimos, muy específica, pero con una sensibilidad un poco más baja, pero no es nada despreciable. Estamos hablando de una sensibilidad de un poquito más del 80%, ¿no? Bien. Perdón, y una aclaración. Si en este paciente, que tiene todas estas cosas que vimos y un puntaje de 5, el grupo no dispone, vos o Isabela, de pruebas de diagnóstico, ¿qué haría el grupo? ¿Lo medicaría o no lo medicaría? Y sí, hoy hablamos de que si tenía de 3 a 4, ya era más criterio del médico de medicarlo, y en este caso tiene 5, así que sí. Sin contar con métodos que te permitan identificar rápida o un poco más lentamente, como es el hisopado, bueno, esta orientación clínica de un paciente que tiene la edad, que está en la primavera donde la incidencia es mayor, que tiene todos los criterios y que tiene uno de los más importantes, que es la ausencia de síntomas virales, coincidimos que hay que medicar. Y
¿cómo lo medicarían? Y bueno, lo medicamos, como dijimos, primera línea la penicilina oral, cada 8 a 12 horas durante 10 días. Bueno, en caso de intolerancia oral, porque este chico tenía vómitos, Claro. bueno, ahí decidiríamos una conducta intramuscular. La opción, si presenta alergias, y después, como segunda línea, cefalosporina de primera o segunda generación o amoxicilina con inhibidores de beta-lactámicos. Bien, Pero bueno, igual la primera línea es la penicilina. penicilina. Acá, por ahí en unos artículos, no sé si son los principales, se menciona que es verdad, la mayoría creo que el artículo habla de que un estudio hecho en España, donde la mayoría de los médicos usaban amoxicilina, y eso está claramente no recomendado, y bueno, claramente no recomendado amoxicilina con inhibidores de la beta-lactamasa, porque acá estamos hablando de una bacteria que es sensible 100% a penicilina, siempre, y es la opción número uno y la que uno tiene que defender, porque defender, digo, en el sentido que a veces pasa que en los servicios, en las farmacias de los hospitales y demás, ellos no cuentan, no contar con penicilina y solo tener amoxicilina hace que uno esté haciendo un uso inadecuado de un antibiótico que está reservado, como ya vieron, lo vamos a ver ahora, para otitis, para neumonía, para otras enfermedades, donde entran en juego otros gérmenes, como el Haemophilus influenzae no tipificable, que sí, digamos, es necesario que mediquemos con amoxicilina y no con penicilina. Por eso tengan bien en cuenta que siempre penicilina. Nadie discute que sean 10 días, aunque a veces los tratamientos se acortan por razones de olvido de los papás. No usamos, la verdad, no me ha pasado que tengamos que usar penicilina benzatínica, una rareza, y bueno, y es correcto que en alérgicos hay que usar macrólidos. Bueno, y después complementarlo con antitérmicos, y en el caso de que siga presentando vómitos, evaluar la hidratación con un plan básico, un plan A. Y bueno, pautas de alarma, que está más abajo, no las veo, profe. Perdón, estoy medio inquieto, acá está. Bueno, de la fiebre refractaria, síntomas persistentes 48 a 72 horas, bueno, que no orine y síntomas de deshidratación, como dijimos. Y bueno, siempre evaluar vacunas y Bueno, en los controles. muy bueno, aprovechar la oportunidad de controlar el carnet de vacunas, perfecto. Una cosita más que quería mencionar. Cuando ustedes ponen ahí penicilina 50.000 por kilo, igual se confundan. Esto es así hasta los 30 kilos, de los niños de 30 kilos. A partir de ahí, en chicos mayores de 30 kilos, la dosis es fija, como lo dice el artículo de FUNSEI. Le dan 1,5 millones de unidades día y la dividen en 2 dosis. O sea, así no tienen que traspasar el valor de 1,5 millones. 30 kilos, 30 por 50.000 unidades, ahí tienen el 1,5 millones. Por debajo de los 30 kilos, tomen la referencia de 50.000 unidades por kilo y ya úsenla cada 12 horas sin ningún tipo de dudas. ¿Sí? Buenísimo. Genial. No nos decía el peso en esta, así que no. No, lo menciona. Ustedes tienen un paper, fíjense en la Biblia, hay un paper, una hojita, que es del FUNSEI, y ahí menciona por ahí abajo algunos tips sobre, bueno, no hacer hisopados de control, y bueno, algunas situaciones particulares que se pueden dar en caso de familias con algún caso de fiebre reumática o algún contacto portador y demás, que no es importante. Lo más importante es que nos aproximemos al diagnóstico etiológico, que usamos las herramientas con las que tenemos, sí o sí, o sea, si las tenemos que usar, y si no las tenemos, nos manejemos con estos criterios que mencionábamos de criterios clínicos, y ahí sí scores clínicos que nos van a permitir decidir el manejo ambulatorio y con o sin antibióticos del paciente. ¿Sí? Vamos al 3. Un segundito. Ahora sí. Estamos con el 3.
Caso 3, acá en el grupo. A Matías, mirá vos. Sí, que Matías lo compartimos con el grupo 1, me parece mucho. Sí, con el 2 también, pero seguro que algo vamos. Sí. Bueno, ¿le leo? Mirá vos. Sí, 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 es verdad. Es similar. Eran Ustedes gemelos. tienen el caso Matías igual al caso Pablo, me parece, ¿no? Sí. Me parece que es exactamente igual al caso Pablo. Bueno, léelo y Bueno, ya a ver si vamos a agregar algo. Dice, Matías de 15 meses de edad, fiebre en las últimas 24 horas, llanto y según refiere la madre, rechaza el pecho, no puede tragar y llora en forma intermitente. vamos vamos otra vez. Sí, sí, perdón, disculpa. Dale, adelante. Sí, sí. Primer hijo, no asiste a la guardería, sin antecedentes patológicos ni familiares de relevancia y esquema de vacunación completa para la edad. Se presenta febril, 38,7 grados centígrados, activo, algo irritable, rinitis y tos asociada. Al examen usted observa en las fauces lesiones vesiculosas y pequeñas úlceras que explican las molestias del niño. Bueno, fue el caso que habíamos visto. Y es verdad, disculpen, pero No hay ahora problema. me voy a encargar de borrar en el primer caso, me quedó conectado. Sí, sí, bueno, en este caso se repite lo que habíamos charlado hoy, ¿no? El tipo específico de faringitis, el tipo de asociación con síntomas virales se vuelve a presentar, y bueno, la no necesidad de hacer estudios, ¿no? Estudios y tal cual. A los Ni de estudios, score. claro, ahí no va a ser necesario, no vamos a manejar sintomáticamente. ¿Qué están viendo en pantalla ustedes ahora? Profe, yo Ya, quería hacer una consulta con respecto al caso que nos había tocado. Se menciona en los apuntes el test de adenovirus. ¿Qué relevancia tiene o qué importancia tiene? Sí, la verdad que no lo disponemos. O sea, también lo había leído, estaría bueno. El adenovirus lo que da como entidad un cuadro que algunos llaman fiebre faringoconjuntival. O sea, suele ser una faringitis asociada a fiebre elevada y conjuntivitis, digamos. Estos son los parámetros. Está bueno porque, de todas maneras, el adenovirus suele dar faringitis eritematosa, pero también es uno de los virus que pueden dar faringitis exudativas. Así como mencionamos como bacterias al estreptococo, a la difteria y a la mononucleosis. Pero es verdad, el test, la verdad que el test no lo disponemos. Existe, se puede utilizar en algún caso muy puntual, pero estamos ante una faringitis que generalmente no amerita que uno profundice tanto a la hora de identificar a los virus responsables. Tenemos que identificar bacteria versus virus, pero si que nos orienta hacia la etiología viral, nos quedamos ahí, no recurrimos, no lo disponemos por otro lado, no disponemos de esa prueba tan específica, por lo menos en mi hospital, no sé, en otras unidades. En la pantalla, ¿qué están viendo? ¿Nada? Nada, profe. No, nada. Vamos al caso Q4 y espero que no se repita. No, mentira. Puede pasar. Caso 4. Un poco más largo este, ¿no? Vamos. Larguemos con este. ¿Lo ven ahí? Sí, profe, se ve. ¿Tenemos a alguien del grupo? ¿O no tenemos a nadie? ¿O nadie lo hizo? ¿Lo hacemos entre todos? Parece, ¿no? ¿Lo leemos? ¿Lo leo? Sí, profe. Profe, lo hacemos entre todos. Arrancamos. Como ustedes lo ven ahí, 12 meses, 4 días, tos asociado a mocos, rinitis, que evolucionaban a aspecto verdoso, se lo nota irritable, con llanto asociado y relata que no quiere comer. En la noche del día anterior presentó 39 grados de temperatura,
repitió el día de la consulta, recibió paracetamol por ello. Tiene el antecedente, en este caso Pablo tiene 12 meses, de un episodio de otitis al 5º mes de vida. Dieta variada, no recibe lactancia materna, vacunación completa para la edad, concurre a guardería, asiste con un hermano de 4 años, que también concurre al jardín de infantes y que está cursando un resfrío común desde hace varios días. El papá fuma. Niño eutrófico, está irritable, la temperatura entre 38,5. Fauces eritematosas, rinitis y secreción mucopurulenta que se desliza por la pared posterior de la faringe, frecuencia respiratoria normal. Le miramos el oído y observamos abombamiento y enrojecimiento timpánico bilateral moderado. Bien. Las preguntas son: de la situación planteada, ¿surgen factores de riesgo para padecer una otitis media? ¿Surgen factores de riesgo? ¿Qué leyeron al respecto ustedes? Por ejemplo, ser menor de 2 años, concurrir a un maternal, ¿eso? Eso. ¿Tiene factor de riesgo? Sí. Varios. Compromiso inmunológico. Básicamente, tuvo una otitis muy chiquita. Claro, que haya tenido un primer episodio antes de los 6 meses también es un factor de riesgo. Exacto, tuvo una otitis al 5º mes. Es un factor de riesgo. Le falta un factor de protección, ¿cuál es la lactancia materna? No toma teta este gordito. Sí. Estamos con asistencia a guardería, que es otro factor importante, y podríamos incorporar también en patología respiratoria, siempre lo es, la del papá con el papá fumador. O sea, claramente tenemos desde el vamos que pensar, si bien uno les sugiere que el oído lo miren siempre, en este caso en particular partimos de la base de que sí o sí tenemos que pensar en otitis media aguda y obviamente otoscopía hacer, mirar el oído. Esto es algo que ustedes en la práctica lo deben estar haciendo, lo tienen que aprovechar, mirar oídos y entrenarse en la maniobra semiológica para ver el tímpano y para interpretar los hallazgos que ustedes van a observar. Yo voy a pasar acá algunos datos que siguen en la pregunta. O sea, en definitiva, ustedes están haciendo otoscopía y están viendo un tímpano enrojecido y abombado. Esto es la llamada otoscopía estática, ¿sí? Tenemos que reconocer el oído normal y las características del oído normal. Yo voy a pasar a la presentación porque quiero que veamos algunas imágenes, ¿sí? Queden ustedes con las preguntas del texto. Vamos a compartir la presentación. Pero vamos a ver los factores de riesgo, como verán acá los tenemos. Están viendo la presentación, ¿no? Sí, sí. Sí, profe. Bien, ahí lo podemos observar. Este niño, la edad lo era, el episodio, jardín maternal, no era desnutrido, no tomaba acostado, pero son factores de riesgo a considerar. El síndrome de Down es por la hipotonía muscular y la fisura palatina por la malfunción de la trompa. Y de los factores de protección, el niño estaba protegido por las inmunizaciones, pero teníamos el problema de no lactancia materna. Vean el video de otoscopía neumática, ¿sí? Porque es interesante a la hora de describir cómo tenemos que ver en condiciones normales el tímpano. Así tenemos que aprender a verlo, o por lo menos identificar a través de la otoscopía neumática los elementos más orientadores o las estructuras que nosotros tenemos que ver en un oído que mantiene su forma normal. Fíjense que acá estamos en la imagen del lado derecho, estamos viendo oído derecho, ¿sí? La orientación del triángulo, que siempre va dirigido hacia abajo y adelante, es el que nos está diciendo
que la foto corresponde al oído derecho. A partir del centro del tímpano vemos el mango del martillo, hacia adelante y arriba, que es el otro elemento que tenemos que buscar y que nos va a orientar acerca de la forma y la presencia o no de contenido dentro del oído. En la imagen de la izquierda, fíjense que vemos con una tonalidad distinta, pero esto depende de la luz y de la foto, digamos. Vemos el triángulo luminoso que nos está diciendo que al orientarse hacia adelante y abajo estamos ante oído izquierdo, y también vemos las estructuras que veíamos del otro lado, la apófisis del mango de martillo, la apófisis lateral y la par flácida a ese nivel. Esa imagen, digamos, uno con tranquilidad, con paciencia, son imágenes que podemos identificar. Sin duda que la que es de gran ayuda es el triángulo luminoso, ¿sí? ¿Qué pasa con otitis? ¿Qué sucede? Una de las preguntas es, ¿ante qué otitis se media en chicos? ¿Cuáles serían los agentes etiológicos más comunes o más frecuentes? Virus sincitial respiratorio, influenza, parinfluenza y rinovirus. Bien. Suele Ahora, ser polimicrobiana igual. exacto, esa es la cuestión. En el 66% de los casos encontramos virus y bacterias. Los virus, los que vos mencionaste, habitualmente son los más comunes, son rinovirus y para influenza, es verdad que también están el metaneumovirus, sincicial respiratorio y influenza también involucrados. ¿Y las bacterias cuáles? Neumococo, Haemophilus influenza y Moraxella. Bien, perfecto. Esos tres son los más comunes. Sin duda, digamos, variaciones que tienen en función de las vacunas, pero en ese orden. Neumococo como más frecuente y los otros dos como más excepcionales. Eso es correcto. ¿Cuál es la historia habitualmente? O sea, ¿de qué manera llegan los gérmenes al oído medio del niño? Que sería se referiría a la fisiopatogenia de la otitis. ¿Cuál es el mecanismo habitual? Incluso esto coincide con la historia habitual de la enfermedad. ¿El niño empieza con qué? ¿Con un resfrío, con moco, con catarro? ¿Cómo es el tema? Sí, con una infección de vía aérea superior y pueden ascender por la trompa de Eustaquio. Bien, habitualmente es secundario una virosis y la vía es la canalicular. Vieron que lo que se describe como factor más frecuente en la fisiopatogenia es la obstrucción de la trompa. Obstrucción que produce reabsorción del aire dentro del oído medio y una presión negativa en el oído medio. Presión negativa que cuando la trompa se libera, actúa como un aspirador, llevando normalmente los gérmenes de nasofaringe hacia el oído medio. Este sería el mecanismo más común. Es verdad que hay otros factores, factores relacionados con la inmunidad del niño, factores mecánicos. ¿Cuál es uno de los más frecuentes? Factores mecánicos relacionados con la obstrucción de la trompa de Eustaquio. ¿Qué está ahí en vecindad de la trompa de Eustaquio? Tenemos a las adenoides, ¿sí? La hipertrofia adenoide es un factor también asociado, ¿no? Mencionamos acá, digamos, nosotros tenemos que aprender a hacer otoscopía estática y existen también otros métodos que son más útiles que tienen que ver con la otoscopía dinámica y la reflectometría. Eso está en el artículo, léanlo. Acá tenemos algunos casos que podemos analizar. Es verdad que nosotros nos entrenamos en otoscopía estática. La dinámica es más compleja y digamos, si el objetivo es identificar el tímpano, visualizar la estructura, e identificar aquellas estructuras cuando deforman el tímpano, es el objetivo que de la práctica tenemos que sacar. Esto es lo que vemos en una otoscopía estática. Fíjense que acá no se ve,
ninguna estructura. El tímpano se ve totalmente deformado, enrojecido y abombado. Acá claramente se ve la desaparición de todas las estructuras que veíamos acá. Es bien evidente, ¿no? Bien claro. Por lo menos en esta imagen. Uno tiene que aprender a ver esto. Ya después, si yo aplico presiones a través de la otoscopía dinámica, puedo identificar cambios, la inmovilidad relacionada con la presencia de líquido dentro del oído medio, lo que llamamos efusión. Ahora recuerden que acá estamos hablando de dos entidades bien diferentes. La presencia de efusión habla de otitis media, pero la presencia de efusión inflamatoria o exudado habla de otitis media aguda. La presencia de una efusión serosa no inflamatoria habla de otitis media con efusión. Son dos entidades bien diferentes con presentaciones clínicas diferentes. Ahora, ¿este niño clínica de qué tiene? Claramente. Media. ¿Tiene inflamación? ¿Tiene fiebre? ¿Tiene dolor? Claramente tiene una otitis media aguda, con algunos elementos, claros de infección aguda. O sea, tiene dolor, tiene fiebre, tiene abombamiento del oído, enrojecimiento del oído. O sea, así vamos a hacer el diagnóstico de otitis media aguda, con la clínica sumada a la observación del oído, sumado a la presencia de efusión, que yo voy a poder identificar si hago otoscopía dinámica, cosa que ya les vuelvo a insistir, no es imprescindible, ténganlo en cuenta porque lo que está marcando la otoscopía dinámica es la movilidad del tímpano, y cuando el tímpano está inmóvil, lo que me está diciendo es que hay efusión, inflamatoria o no inflamatoria. ¿Se entiende eso? Sí. Sí, profe. Acá hay algunos casos, yo no quiero confundirlos mucho, simplemente les voy a mostrar lo que es una otoscopía neumática en relación a los movimientos que podemos ver a nivel del tímpano, ¿no? Se los menciono brevemente. En el caso de Facundo, tiene 3 años, va a control. Los padres refieren que estuvo resfriado casi siempre y que está febril, que la maestra del jardín le llama la atención que lo nota muy distraído al Facu. Los padres también lo notan, pero como tuvieron un bebé chiquitito de 3 meses, piensan que tiene que ver con eso. Facu duerme bien, pero suele tener tos y ronquidos, ¿no? Entonces a Facu lo evalúa y le hacen una otoscopía. Ya estamos con... Tengo acá el caso clínico, disculpe. No quiero hacer mucho lío, pero van a escuchar ruido de hojas. Y desde la otoscopía dinámica de Facundo podemos ver esto. Yo les muestro, ahí van a ver el movimiento, ¿sí? ¿Alcanzan a percibir? Sí. Sí, se ve. Sí. Bien. Esto es oído derecho. El oído derecho, fíjense que tiene triángulo luminoso, perfectamente ubicado, se ve la apófisis de martillo, la protuberancia, pero no se mueve. Claramente le hacen una otoscopía dinámica y el tímpano tiene una movilidad imperceptible, ¿sí? Esto es lo que se ve. El caso clínico, ¿hacia qué nos orienta? Hacia una OME, ¿sí? En principio, porque estamos hablando de un niño que tiene sintomatología relacionada con la disminución de la audición. Recuerdan que tenía dificultades en distracción escolar y algunas situaciones similares que notaba los papás. Pero este aquí, que Facu, tiene en el oído izquierdo francamente tiene una otitis, media aguda, fíjense la diferencia. Enrojecimiento, abombamiento, desaparecen las estructuras las que mencionamos y cuando le quiero
le hago la prueba de movilidad, o sea, le inyecto aire a presión, el tímpano está inmóvil, similar al oído derecho, pero con una diferencia clara, que es el componente inflamatorio. Acá en Facundo tenemos resumido un tímpano patológico por una otitis media exudativa en el oído derecho, que es en la imagen del lado izquierdo, y por el otro lado, en oído izquierdo, claramente signos inflamatorios y una otitis media aguda asociada. ¿Sí? Hay otros casos, yo simplemente lo que quería, más allá de detenernos en algunos de otitis y demás, les quería mostrar acá a Lucho. De Lucho me encanta la movilidad. Fíjense que Lucho, en el oído derecho, esa es la movilidad normal de un oído que no tiene fusión. ¿La ven? Claramente. Sí, bien. Sí, se ve. Es un oído normal, con estructuras normales, y que tiene una movilidad normal. Acá no hay ni OMA, ni OME, no hay efusión. O sea, en otitis media aguda debe haber efusión. Si yo no la puedo identificar, porque no puedo hacer otoscopía ni reflectometría, fíjense esta movilidad, ¿no? En oído izquierdo, perfectamente normal. Triángulo luminoso, este tiene, se ve como una burbuja superior, pero es un oído normal en cuanto a características globales y movilidad. Yo, digamos, en el artículo lo menciona, hay un elemento muy útil que es el reflectómetro. Yo cuento con eso en el consultorio, lo hemos utilizado con algunos alumnos. El reflectómetro es sin necesidad de estar induciendo ninguna presión ni visualizando el tímpano, emite un sonido, una onda acústica que rebota en la pared posterior del oído medio, y si el oído medio está libre, determina un registro, el registro más bajo, en color verde, que indica que el oído medio es libre. Este reflectómetro es un producto muy accesible, es económico, incluso está como, no digo publicitado, pero sí orientado también al uso por los papás. Los papás pueden usarlo porque es muy simple. Véanlo en el artículo del PRONAP, que claramente habla de este tema. Del caso, por eso quería que vieran básicamente esto. Lo que nosotros tenemos que aprender es a mirar el tímpano e identificar estas características que son bien diferenciales a la hora de la otitis media. En el caso de, vuelvo a Ana, no, perdón, a Facundo. Facundo habíamos dicho que tenía una otitis media del lado izquierdo y una otitis media aguda del lado izquierdo y una otitis con exudado del lado derecho. ¿Qué harían ustedes con Facundo en relación a la patología que le encontramos? Tiene una otitis media aguda, ¿lo medicarían? ¿No lo medicarían? ¿Con qué lo medicarían? ¿Qué les parece? Veo que el único integrante del grupo de otitis soy yo, así que... Habría que Podemos- medicarlo porque es bilateral. Bueno, bien, me gustó eso, genial. Entonces, ahora, ¿medicarlo con qué? ¿A qué te referís? Con Tenemos que hacer un antibióticos. tratamiento Antibióticos. sintomático también. Bien, entonces, por un lado, es indicación de antibiótico porque correctamente mencionaron que tiene otitis media bilateral. Bien, ¿y qué hay de esto del antibiótico en la otitis media? Ustedes vieron que hay como una actitud de en algunos casos no medicar con antibióticos, y no son pocos, en muchos casos se aconseja. ¿Qué es lo que se aconseja hoy en día respecto a antibióticos en otitis media aguda? No indicarlos. En algunos casos. Vamos Claro, a se busca digamos, una actitud, digamos, expectante con controles periódicos, si se puede. Exacto. Acá vemos la recomendación actual, digamos. La vemos en la presentación. Obviamente acá lo que aparece es, primero la edad del niño, ¿sí? Como ven ahí, menor de 6 meses, se medican todos. ¿Sí? Con antibióticos. Lo están viendo, ¿no? En la presentación. Sí, sí, se ve. En el grupo de 6 a 2 años es en las formas complicadas,
como dijimos, que son la otitis con secreción o torrea, la otitis bilateral o unilateral, pero con síntomas severos, que los síntomas severos son la temperatura de más de 39 grados, digamos, ¿sí? O en la bilateral, pero sin otorrea, también antibióticos, y en ese grupo etario. El único que en la otitis media unilateral, con fiebre baja, síntomas leves, se puede asumir en este grupo etario una actitud observacional, pero siempre medicando con un antiinflamatorio. Eso sí queda claro, ¿no? Siempre ibuprofeno. Y con mucho control, es decir, con un seguimiento del paciente, con papás realmente participativos en esto del seguimiento del control del niño, y con la cierta seguridad que el paciente va a venir a control a las 48 72 horas para ver la evolución, y los papás sean capaces de estar atentos a aquellos signos que sean de riesgo de cuidado. En el mayor de 2 años, fíjense que también está indicado el antibiótico en las formas complicadas, las 2 primeras, pero inclusive en las OMA bilaterales, mayores de 2 años, con buen estado clínico y con un seguimiento, buen estado clínico, con fiebre baja, o sea, menor de 39, y con seguridad respecto al seguimiento, también se aconseja una actitud observacional y un seguimiento del paciente. Es verdad que si ustedes tienen duda, que el paciente vuelva a consulta, que el padre entienda claramente la consigna, o sea, si no está el contacto frecuente o cercano asegurado, tenemos que, en aquellos casos, medicar. En el caso de Facu, quedamos entonces que por ser, fíjense ustedes que en Facu, Facu estaría acá, o sea, estamos hablando de un mayor de 2 años, pero es verdad que tiene una bilateral, ¿no? Ya uno con la bilateral, si bien la fiebre era menor a 39 grados, uno tiende a decidir la medicación antibiótica. Finalmente, insisto con esto, es decir, si uno en este paciente, en Facu, tiene seguridad de seguimiento, uno puede esperar. Le da ibuprofeno, le da la pauta de alarma, y hace el seguimiento del niño, lo vuelve a ver al niño en 48 72 horas, o lo cita al niño si la evolución es desfavorable. Profe, perdón, hay una cosa que no entendí. En este caso, o sea, todas esas últimas pautas que dio son sumados al antibiótico. A ver, la pauta de seguimiento, sí. Claro. La pauta de seguimiento en todos los casos. O sea, yo estoy ante un niño con una otitis media aguda. En este caso, ¿se acuerdan que era el caso? Claro, acá me confundí yo también, ¿no? Recuerden que Facu es unilateral. ¿Sí? Volvemos a Facu, a ver, lo voy a buscar. Facu tenía OME del lado derecho y la OMA del lado izquierdo. ¿Sí? Otra cosa es el caso descrito en el paper. El paper sí claramente era unilateral, por eso la indicación en función de las recomendaciones es indicación de antibióticos más antiinflamatorios y control entre las 48 y 72 horas o antes si el paciente no evoluciona bien. ¿Sí? Justo estamos, no digo confundiéndonos, pero el caso clínico que le tocó al grupo claramente indica la necesidad de medicación. Facundo, con una otitis unilateral y más de 3 años, claramente entra dentro de la actitud observacional, es decir, de darle ibuprofeno y controlarlo a las 48 72 horas. ¿Sí? ¿Se entiende ahora? No confunda. En realidad estoy sumando el caso del Word con el caso de Facundo. Son bien diferentes. ¿Sí? Claro, sí, igual se entiende. Recuerden lo de la tabla, tengan presente la tabla, básicamente mayores de 2 años con fiebre baja y compromiso unilateral, podemos asumir una actitud observacional, que es en general una de las presentaciones de otitis más frecuentes.
Esto está claramente definido ya, es así actualmente. Antes medicábamos a todas las otitis, ahora seleccionamos al paciente. La medicación entonces es amoxicilina sola, como medicación inicial, porque las bacterias involucradas son sensibles a la amoxi. Simplemente recordar que en menores de 4 años, o sea, cuanto más chiquito el niño, usamos dosis más altas, entre 80 y 90 miligramos por kilo. A partir de los 4 años usamos dosis de 40 a 50 miligramos por kilo de amoxi. Incluso la podemos usar ya cada 12 horas, y en mayores de 4 años durante 5 días es suficiente como esquema de tratamiento. En menores no. En menores hablamos de 7 a 10 días. ¿Vamos al 5? ¿Les parece? ¿Tenemos el grupo 5? Sí, Doc, estamos. Espero que no esté repetido. Otra vez Pablo, pobre. Pablo 2. Ahí voy, para que ya lo comparto. Es Pablo, pero me parece que evolucionó en el caso anterior. No, me quedo más tranquilo, pobre, porque ya con el que les repetí del anterior estaba complicado. ¿Dónde está Pablo? Julián, Pablo 2. Bueno, acá estamos. Vamos, a los últimos grupos pobres los tenemos que apurar. La conducta que se recomienda en estos casos, y bueno, con el grupo desarrollamos que frente al posible fallo de la terapéutica vamos a indicar la rotación del tratamiento antibiótico, rotándolo hacia amoxicilina con ácido clavulánico. Bueno, acá tendríamos que corregir la dosis, según, porque es menor de 4 años, según lo que mencionó recién, y bueno, en estos casos... Mencionado era para amoxicilina. Recuerden que esto de la dosis que le di es amoxi sola. Sola. La amoxiclavulánico tiene su dosis y no tiene diferencias con la edad, la dosis de amoxiclavulánico. Buenísimo. Bueno, y en caso de cuando es menor de 2 años y digamos, con probable enfermedad grave, corresponde de 10 días. Y bueno, dentro de las pautas que aparecen en el paper, para rotar los antibióticos serían en menores de 6 meses, cuando la clínica en el niño menor de 2 años es grave, y antecedentes familiares de secuelas óticas por una o más frecuente, o que haya un fracaso del terapéutico con amoxi. Bien, sí. En el niño grave, recuerden siempre, o intolerancia oral, lo que mencionás abajo. Claro. Se menciona un antibiótico inyectable ahí, ¿cuál es? Sí, la Serrelocta ceftriaxona vía intramuscular. Claro, es una opción. Lo que pasa es que, exacto, o sea, como en la angina, ustedes mencionaron la penicilina benzatínica, en otitis, la no adherencia al tratamiento indica simplemente, fíjense ustedes, una dosis por día intramuscular de ceftriaxona, 50 miligramos por kilo, y repitiéndola en algunos casos hasta 3 días, ¿no? Por ahí les preguntaba si hay factores que, bueno, ustedes están respondiendo ahí, seguimos con el caso, factores que podrían explicar la falta de respuesta. ¿Qué les parece? Bueno, el incorrecto cumplimiento del tratamiento, Bien. o que hayan microorganismos resistentes al antibiótico que se utilizó, por ejemplo, las cepas productoras de beta-lactamasas, por ejemplo, del Haemophilus no tipificable, o el desarrollo de complicaciones fundamentalmente supurativas. Bien, correcto. Correcto. ¿Hay alguna...? Es así. Sí tengan en cuenta que si el paciente, en este caso no, una indicación para utilizar amoxiclavulánico de entrada, ¿leyeron alguna de esas? Digamos, sin pasar por la amoxi.
hay en algunos casos que se recomiendan, que son, si el paciente estuvo tomando antibióticos, ponerle por otra cosa en el último mes, amoxi, y también se incluyen acá a los niños la asistencia a guardería. Tiene en sí una recomendación también de tratar con amoxiclavulánico de entrada. Esto tiene que ver con la mayor chance de tener cepas productoras de beta-lactamasa, serían, ¿no? Que en este caso están más relacionadas con el Haemophilus influenzae, ¿sí? Indicaciones de timpanocentesis. A ver. Bueno, dice que la timpanocentesis es un procedimiento diagnóstico para la toma de muestra de exudadótico y posterior cultivo para identificación de germen y antivirogama, pero digamos, no se hace de rutina y se va a considerar en casos especiales como con pacientes inmunosuprimidos, niños o niñas menores de 2 meses, donde se considera que tiene una enfermedad grave por inmunosupresión relativa del huésped, en recién nacidos sépticos, en pacientes que no respondan a las 72 horas de haber iniciado el tratamiento con toxicidad sistémica, Bien. La posibilidad de gérmenes atípicos como responsables, ante la presencia de dolor intenso o complicaciones como mastoiditis o parálisis facial, meningitis, Bien. en las otitis intrahospitalarias, en las somas residantes y en las refractarias. Digamos que uno lo que buscaría con la timpanocentesis es identificar el germen, porque si es un inmunodeprimido, Claro. un menor de 2 meses, un séptico, o un niño con toxicidad sistémica, o sea, ahí uno tiene que tratar de identificarlo para que el tratamiento sea eficaz y directo. Y el otro dato sí es importante, lo de niños con síntomas muy severos, ¿no? Una manera de descomprimir y disminuyendo la presión del oído medio, calmar el dolor, eso es adecuado. Bien. ¿Qué le pasó a Pablo? Se curó de la otitis, pero un mes después. Después dice que se va al consultorio para control y la mamá notó que se frota las orejas y los ojos frecuentemente, que por momentos parece que no escuchara, que no se le entiende cuando habla y que únicamente respira por la boca. Entonces le hacemos un examen otoscópico y con uno de los hallazgos más probables que nos podemos encontrar es que ante la clínica del paciente sospechamos que se trata de una otitis media con efusión, con complicación, como una complicación de la OMA, que presentó hace un mes atrás, y teniendo en cuenta esto, el hallazgo más probable, digamos, por el examen otoscópico, es encontrar retraída la membrana timpánica, y para verificar lo que es el OME, los métodos que recomendamos es hacer la otoscopía neumática, que es, digamos, de elección, la reflectometría acústica, que sirve para monitorizar las formas persistentes o recurrentes de OME, y también podemos utilizar lo que es la timpanometría, que confirma el diagnóstico, y es recomendable realizar si se comprueba con los 2 estudios anteriores la persistencia de la enfermedad por más de 3 meses. Perfecto. Y bueno, es conveniente completar la evaluación con algunas pruebas audiométricas sencillas. Claro, el seguimiento del OME, el OME cede a la OMA y sigue a la OMA, pero en la mayoría de los casos se resuelve sin ninguna intervención médica, digamos. Hay que hacer un seguimiento. Sí. Pero lo que dice ahí, lo que ustedes mencionan ahí, ¿no? O sea, recomienda observación por 3 meses, perfecto, y si después de ese 10% no desaparece en el lapso de 3 meses, ahí vienen las pruebas audiométricas, porque ahí interesa remarcar lo que ustedes ponen acá. ¿Cuáles serían las consecuencias de que no se resuelva la OME, ¿no? ¿Qué trastornos trae? ¿Con qué se asocia la otitis media exudativa? Bueno, con la hipoacusia, con los trastornos del habla, del lenguaje y el aprendizaje, trastornos del desarrollo, lo que son los bolsillos de retracción focales, atelectasias generalizadas o colesteatomas, trastornos del equilibrio y deterioro de la calidad de vida para el paciente por molestias leves e intermitentes del oído. Por eso ahí aparece la necesidad de siempre mirar oídos. La verdad es que y si uno pudiera contar con el reflectómetro, que es lo más sencillo, uno podría fácilmente diagnosticar la presencia de función en oído medio. Bueno, muy buena la producción del grupo, ¿sí? Así que muy completo. Vamos al siguiente.
tenemos que ser eficientes. No es fácil. Tengo la esperanza de que por ahí haya repetido algún otro, entonces, no, creo que no sucede. Vamos a cerrar este, y sigue el 6, ¿no? Sí. Veamos. ¿Tenemos gente del 6? Sí, acá. A ¿Alguien ver. lo comparte? ¿Cómo? ¿Alguien lo comparte? Ahí estoy, ahí lo estoy buscando. Ok. No lo encontraba. Son muchos artículos. Bueno, el caso 6 es de Belén, que es una niña de 10 años que consulta por tos de 14 días de evolución a predominio diurno, a febril, ronquido nocturno persistente. Como antecedentes personales, otitis media aguda de repetición los primeros 3 años de vida, evaluada por el otorrino con hallazgos de hipertrofia adenoidea sin indicación de cirugía. Episodios de obstrucción nasal de predominio primavera-verano y como antecedentes familiares positivos, madre y hermano mayor con rinitis alérgica. Al examen físico presenta rinorrea persistente, no asociada a fiebre, ni distrés, ni taquipnea, y el examen otoscópico compatible con otitis media efusiva. Fue evaluada en La Guardia. Hace 24 horas le realizaron una radiografía de senos paranasales y una RX de Kabum. Muy bien. A ver. Las preguntas eran: ¿qué elementos de la historia clínica de Belén son relevantes para establecer un diagnóstico de aproximación? Y ahí te digo. Ahí tenemos varios. Sí. Nosotros pensamos, bueno, primero los 14 días de tos, que está febril, el ronquido que presenta a la noche, las otitis medias agudas de repetición en sus primeros 3 años de vida, el hallazgo de hipertrofia adenoidea, que no requirió cirugía, los antecedentes de la mamá y el hermano con rinitis alérgica, la rinorrea que presenta el examen físico y el examen otoscópico compatible con OME, claro. Esta historia no es nada inhabitual, digamos. Debo acá mencionar que normalmente los niños tienen en lo que es desarrollo de adenoides un crecimiento progresivo, o sea, el niño se va exponiendo a los virus respiratorios, va teniendo resfríos repetidos, y eso condiciona el aumento del tejido del anillo de Waldeyer, normal y progresivo. Tal es así que en general la adenoides llega en el niño de 2 a 3 años a tener manifestaciones. El niño puede manifestar el ronquido, uno puede encontrarse con adenoides hipertróficas, y generalmente la historia subsiguiente es que luego de esos primeros 2 o 3 añitos de vida, donde la enfermedad viral va disminuyendo, empieza a disminuir el aumento de tamaño de adenoides, y es así que hoy en día la gran mayoría de los niños no requieren cirugías como se hacía hace muchos años. Acá claramente estamos hablando de una niña de 10 años, o sea, ya todo eso que le tenía que haber pasado, de reducir el tamaño de adenoides, no le pasó. Y tiene algunos indicadores de disfunción tubaria, como son la presencia de otitis media con exudado, por obstrucción tubaria fundamentalmente, y digamos, no se dio en Belén esa regresión que se da en la mayoría de los chicos transcurridos los primeros años de infecciones virales. En este caso no se dio. Ese es un dato. El otro dato interesante también, que tiene un componente de alergia familiar, ¿no? Hablamos de ahí de rinitis alérgica y síntomas, episodios relacionados con rinitis alérgica, obstrucción nasal. Fíjense en la época de primavera-verano, que es cuando mayormente se expresa. Cuando hablamos de rinitis alérgica y cuando hablamos de los cuadros repetidos, estamos hablando de la fisiopatogenia de qué tipo de patología. Aparte, por eso tiene tos de 14 días. ¿De qué estamos hablando? De una probabilidad de afección de senos paranasales, de sinusitis, ¿no? De eso se trata. Sí.
Bien, y todo lo que mencionamos hasta ahora tiene que ver con estos factores predisponentes. Y en relación a la presentación clínica, ¿cuál es la presentación clínica más común relacionada con sinusitis en los niños? La del enunciado, ¿no? O sea, la tos. Estamos hablando de la presencia de tos. Sí, todos de 14 días de evolución. 14 días, exacto. O sea, esto tiene que ver con la evolución habitual de las virosis. Las virosis normalmente provocan síntomas que van, a medida que la enfermedad va evolucionando, van disminuyendo. Y la mayoría de estos cuadros se resuelven alrededor, como máximo, alrededor de los 10 días. Es verdad que hay cuadros que duran un poco más, pero ahí sí es importante que uno esté atenta a que, por ejemplo, esos síntomas que persisten más, como la tos, van disminuyendo, van mejorando. Si la tos se prolonga más allá de los 10 días sin mejoría, tenemos que pensar en sinusitis aguda como enfermedad responsable, ¿sí? Como veníamos viendo hasta ahora. Igual, profe, nosotros veíamos que podía tener hasta 30 días tos, entonces por eso también era uno de los diagnósticos que teníamos como posibles. Claro, ¿no? Vieron que la sinusitis puede ser aguda, subaguda o crónica, es real. Claro. Pero acá estamos ante una forma de presentación que tiene la sinusitis, que es la tos prolongada, la tos de más de 10 días. Hay otras dos formas de presentación, no sé si la leyeron en el artículo de sinusitis. Sí, que una es cuando tiene un inicio más brusco, ¿o no? Totalmente. Que cursa con fiebre mayor a 39, pero bueno, que es como más corto, dura no más de 5 días. Claro, es un cuadro violento, de fiebre, rinitis habitualmente purulenta, tos, y obviamente uno en el hallazgo de ese niño, que digamos, recordemos que la sinusitis, aparte de la tos persistente, puede dar algunas señales más, la presencia de cefalea, la presencia de dolor en los puntos relacionados con senos frontales y senos maxilares, que son los más comunes, la disminución de la hiposmia, digamos, la disminución del olfato y la alteración del sabor. Es decir, hay otros elementos en el niño mayor, pero en el más chiquito, en donde la patología es menos frecuente, no es tan patognomónico. La otra forma de presentación, ¿cuál es? La tercera posibilidad. Una que arranca con síntomas leves y bueno, va empeorando conforme pasan los días. Exacto, eso está bueno. El paciente hace una evolución bifásica. Cuadro inicial, con fiebre, con tos, con rinorrea, una mejoría, pero después hace la segunda etapa de la enfermedad con síntomas que reaparecen, fundamentalmente la fiebre y la tos. En eso estamos de acuerdo. Bien. Tenemos los factores predisponentes. Si ustedes recuerdan acá, algunos diagnósticos, ¿qué otros diagnósticos diferenciales con la tos prolongada se pueden presentar, se les puede presentar o pensar? Otras entidades que pueden dar fiebre de más de 10 días. Perdón, tos de más de 10 días. Tuberculosis. Bien, un diagnóstico. Estamos de acuerdo. Algunos más. Tuberculosis, totalmente correcto. Tos prolongada. No sé si vieron tosferina o coqueluche. Sí. Bien, la definición de caso de tos de sospecha de coqueluche en el chico mayor es tos de más de 14 días. Es otro diagnóstico a considerar. ¿Algún otro se les ocurre, aparte de sinusitis? En un momento también habíamos pensado que podía llegar a ser una rinitis alérgica, sobre todo por el antecedente de los familiares. Sí, sí, perfecto. Ese es un diagnóstico diferencial importante, el de rinitis alérgica. Como enfermedad y también como favorecedor de la obstrucción y la producción de sinusitis, ¿no? También es una asociación. Correcto, sí, sí.
totalmente de acuerdo. En niños más chiquitos, algún otro diagnóstico diferencial de tos persistente o patología, digamos, tos persistente asociado a esto de la rinorrea sostenida, maloliente, purulenta, que se les ocurra. ¿Una laringitis? Estaría relacionada con laringitis la cuerpo extraño, la presencia de cuerpo extraño. Ah, ok, También puede claro. dar síntomas de obstrucción de nariz y tos prolongada porque obviamente es un factor irritativo. Después hay el asma, es un diagnóstico diferencial también, dentro de la tos prolongada, hay que tenerlo en cuenta. Obvio que con aquellos elementos de la semiología respiratoria baja que les va a permitir esa aproximación. Con estos diagnósticos creo que estamos muy bien y importante la idea de incluir en todo esto la TBC como diagnóstico diferencial. ¿Qué más nos queda? Bien, ¿qué hacemos? ¿Hacemos el diagnóstico clínico o le pedimos imágenes? ¿Es necesario pedir imágenes? Acá le pidió, en la guardia le pidieron. Había una pregunta en el formulario que dice que no es necesario, salvo, lo que en el formulario en realidad lo que preguntaba es, en formas complicadas sí, pero en el diagnóstico diferencial, el diagnóstico es clínico, ¿no? Lo hacen clínicamente y no es necesario pedir radiografía de senos paranasales, eso ténganlo en cuenta. No hace Claro, de hecho eso leíamos, el estudio dice que como que, bueno, se puede pedir, pero no hay hallazgos muy patognomónicos ni nada, o sea, anotamos, en realidad lo que dice es que podemos encontrar algún nivel hidroaéreo que sea llamativo, por ahí la opacificación de los senos y demás, pero no es patognomónico de nada. No está indicando, por ejemplo, la conducta terapéutica, no va a variar la conducta terapéutica en función de que vean un seno velado o no velado. ¿Y cuál sería la conducta terapéutica, digamos, en estos casos? En sinusitis, ¿qué pasa con los gérmenes involucrados? ¿Qué pasa con el tema de indicación antibiótica, no indicación antibiótica? Porque acá nadie le va a hacer, o sea, yo tendría que hacer como en la timpanocentesis, si le hago una punción, lo mando a cultivar, pero nadie hace eso no rinde obviamente nada, es un procedimiento agresivo, entonces yo tengo que decidir con elementos clínicos cómo me manejo. ¿Y qué se aconseja en general acá? Lo que se aconseja, bueno, o sea, de vuelta, tenemos como dos tratamientos, el no antibiótico y el antibiótico. Bien. El no antibiótico es sobre todo de sostén, ¿no? O sea, la utilización de antihistamínicos, mucolíticos y demás. Sí, pero en general se recomienda todo lo que sea por ahí medio físico, la humectación, el antifebril, o sea, no está demostrada utilidad en esto de los descongestivos antihistamínicos o corticoides, digamos. En algunos casos, algunos lo han empleado, pero no hay un consejo al respecto. Claro, se utilizan soluciones isotónicas, ¿o no? O sea, básicamente para limpiar todo lo que son mocos y costras. Claro, se pueden usar solución fisiológica isotónica o las hipertónicas mejor. Tenemos el cloruro de sodio al 20, el hipersol y todo eso que también puede ayudar. O sea, todo aquello que provoque desinflamación, mejore digamos, la permeabilidad de los ostium, de los senos paranasales, van a mejorar el manejo de secreciones. Pero claramente, en la presentación 2 y 3, que era la presentación aguda con fiebre, pus y demás, y en la presentación bifásica, claramente, digamos, uno termina indicando antibióticos, los gérmenes involucrados son los mismos que en otitis media aguda, los antibióticos utilizados son los mismos que en otitis media aguda, las rotaciones recomendadas son las mismas también, pero acá, digamos, la discusión está con el niño que viene por tos prolongada. Y en ese caso el artículo recomienda que, las normas en general recomiendan medicar también. Sí, tratamiento de 7 a 14 días. Bien, o sea, lo ideal son 10 días, en realidad se toma como un número medio.
Exacto. Esa es la indicación también, medicar a los niños. Este caso, por ejemplo, 14 días de evolución, con todos esos factores de riesgo para sinusitis, sería una indicación también de hacer un esquema antibiótico. Esa es la actual recomendación. La única excepción, como les decía, si yo estoy ante un niño que tiene 14 días de evolución, pero en esos 14 días de tos que persiste, hay mejoría de esa tos, o sea, disminución de la intensidad, disminución de los episodios, aclaramiento de las secreciones, disminución de los síntomas, ahí sí, igual, aunque el paciente esté desarrollando un cuadro prolongado, yo puedo esperar, porque claramente tengo mejoría, ¿sí? Eso es el concepto. Medicar a los de 14 días, que en la evolución están igual que cuando empezaron o peor. Esperar o seguir con tratamiento sintomático en aquellos que, a pesar de tener 14 días de evolución, tienen mejoría de los síntomas, ¿sí? Yo eso siempre se los muestro con un cuadrito muy sencillo, ya lo comparto, que está en la presentación. Perdón, que es este dibujito, ¿sí? Que habla de eso. Una infección viral, como dice acá, tiene esta evolución clínica, como ven en el diagrama. Fíjense, esto tiene la fiebre y los síntomas respiratorios. Los síntomas respiratorios se refieren a la presencia de secreción, rinitis, tos. Si esto ocurre en un niño con sinusitis, yo no lo tengo que medicar. Fíjense que la fiebre dura un par de días, se le fue, y los síntomas respiratorios llegaron a un puseo, un pico entre el tercer y cuarto día, y luego todo es mejoría y disminución. Si yo a este niño lo asisto en el día 10 y sigo la normativa del artículo, no lo tengo que medicar, porque claramente, aunque el síntoma tos es prolongado, la mejoría es sostenida, ¿sí? Esta cronología de síntomas es típico de cualquier enfermedad viral. Si yo, por el contrario, tengo esa curva bifásica que mencionamos, o esta curva, en lugar de los síntomas respiratorios ir en disminución, se mantiene amesetado a lo largo del tiempo, ahí yo debo, sin ninguna duda, medicar al paciente. ¿Estamos? Sí. Bien. Genial. Tratemos de terminar, no va a ser fácil. La verdad que se nos alargó, pero bueno, disculpen que no pudimos, por eso veo que algunos compañeros han tenido que salir. Lo entendemos por el horario. Nos quedarían 2 casos, ¿puede ser? Sí, creo que sí. El 7 y el 8. Y el 8, dale, esos los vamos a compartir, son breves y está dirigido básicamente al tema del CRUP. ¿Qué están viendo en pantalla ahora? Nada. Nada. Entonces vamos al 7. Buscamos el caso 7. Y ahí la tenemos a Agustina. Hola, ¿qué tal, Doc? Yo soy Ignacio. Bueno, ¿Cómo ahí todo bien. Ahí tenemos los integrantes. Dale. Y el caso dice: niña de 2 años que repentinamente comienza con fiebre alta, odinofagia, Igual, babeo. disculpe, Doc, no se modificó lo último que hicimos porque eso fue al comienzo. O sea, no presta atención entonces a eso que está escrito. Bueno, pero el enunciado vamos a aprovechar. Sí, sí. Genial. Entonces dijimos fiebre alta, odinofagia, babeo, posición preferencial, sentado con la cabeza hacia adelante, cuello alargado y boca abierta, voz apagada, exterior suave, dificultad respiratoria, predominio inspiratorio con retracciones importantes y estridor, estado tóxico y empeoramiento rápido. Entonces, bueno, frente a este caso, ¿cómo interpretaría esta situación clínica? Ajá. Nosotros interpretamos como una obstrucción de las vías respiratorias agudas, vías respiratorias altas, perdón. Bien. ¿Y por qué? Por el estridor, que es un ruido que nos habla de obstrucción de vías respiratorias altas,
la dificultad respiratoria, predominio inspiratorio, retracciones, las voces apagadas y el empeoramiento rápido. Perfecto. Tuvimos La ubicación topográfica de la afección, perfecto. El marcador para acá es el estridor, pero genial, genial. Bien la descripción. Tuvimos en cuenta el score de Wesley, que nos va a evaluar la gravedad de la situación. Y a grandes rasgos, bueno, podemos hablar de nuestro paciente teniendo en cuenta el tiraje, teniendo en cuenta la entrada de aire disminuida y el estridor en reposo. Nos estaría dando un puntaje de 6 y lo clasificamos como un estado de gravedad severo. Bien, eso está bien. Acá también pensemos en severidad por otra cosa. Ustedes en el diagnóstico ponen laringotraqueitis. De todas maneras, acá los síntomas predominantes del niño son los laringios. Pero ¿a qué nivel? Sí, no, igualmente después lo revimos y, o sea, empezamos a ver otros signos y llegamos a otra conclusión de un cuadro más grave. Claro. Pensamos, bueno, obviamente que el compromiso respiratorio parece grave, sobre todo por el tema de las retracciones importantes. Eso como que nos hizo ruido. Y después empezamos a encontrar otros signos cuando planteamos los diferenciales y llegamos a la conclusión de que se trataba de una epiglotitis aguda. Cumple con casi todos los criterios, sobre todo esto del comienzo brusco, la posición preferencial, el estridor inspiratorio, el estado tóxico, el babeo, eso lo marcaban todas las bibliografías, así que llegamos a esa conclusión. Bien, bien. O sea, digamos que en una primera etapa la gravedad está bueno, pero acá la gravedad está dada ¿por qué en la epiglotitis? ¿Qué sucede? Es una enfermedad que tiene ¿qué característica? Es una comienzo así brusco. Comienzo brusco y Y esa fiebre muy alta. Y aceleración. Porque en realidad la parte de la epiglotis es la más finita, por decirlo así, de la vía aérea. Entonces enseguida se cierra ante un edema o una inflamación, y eso es lo que produce la gravedad rápida del cuadro. Hay inestabilidad de la vía aérea respiratoria ante una epiglotitis. Claro. Estamos bien, y evoluciona rápidamente. O sea, el tema es obstrucción respiratoria segura, casi completa, si uno no actúa de una manera determinada. Por eso, la idea lo puse como primero, porque obviamente no es algo frecuente, estaba muy relacionado con el hemófilus. Por suerte la vacuna hemófilus hizo que la incidencia de epiglotitis prácticamente desapareciera. Hace poco leí un caso relacionado con un estrepto beta hemolítico, por eso quería igual tener que consideráramos esta forma de presentación, porque si nos pasa no nos vamos a olvidar cómo tenemos que actuar, y saber que acá, ¿qué hay que tratar de hacer ante esta situación con el paciente? Fíjense que acá, yo al individuo al nene lo estoy mirando, upa, es su mamá. Sí, todo lo que está descrito, yo no lo toqué al paciente. Podría ponerle estetoscopio para ver si tiene un murmullo vesicular intenso o nada, o si tiene algún ruido. Sí, no, lo que encontré es que... sí, dale, decilo vos. No, que lo principal era como evitar que el cuadro evolucione o siga evolucionando y evitar la oclusión total de la vía respiratoria. Perfecto. O sea, lo primero es eso. No es eso, entonces yo trato de ser con el niño totalmente no invasivo. Yo sé que a ese nene lo tengo que llevar a la terapia tranquilo, no le pido radiografía de cuello, no le trato de mirar la garganta, por favor, porque lo precipitaría, puedo precipitar una obstrucción completa. Yo sé que ese paciente, voy y le hablo al terapista y al endoscopista, para que el paciente se traslade a ese sector, para que el paciente sea precozmente intubado, estabilizado, medicado. Son chicos que responden muy rápido al antibiótico y que rápidamente, en 24 48 horas, suelen estar otra vez extubados y sin ningún riesgo. O sea, acá
yo claramente me tengo que dar cuenta que es una epiglottitis y no le tengo que hacer nada de lo que tengo que hacer en una laringitis aguda, no le hago nebulizaciones con budesonide, con adrenalina, no lo agredo, lo refiero para el control de la vía aérea inmediatamente. Por eso la idea es que tengamos presente el cuadro clínico de la epiglottitis versus lo que ahora vamos a ver en el caso siguiente, en donde ahí sí tenemos mucho por actuar sin necesidad de ser tan agresivos, ¿sí? Nosotros como diferenciales nos planteamos traqueitis bacteriana, laringotraqueitis, laringitis subglótica, pero bueno, digamos, cuando leías el caso, el diagnóstico era claramente una epiglotitis. Y después planteamos eso de tratamiento, también la asistencia respiratoria y en segunda instancia, con vía periférica, corticoides y antibiótico-terapia que había que brindarle. Y acá, digamos, lo que quiero que se lleven con mensaje es ese. Yo lo tengo al paciente ahí, a UPA y su mamá, para que no llore. Claramente la disfagia, el babeo, la tos apagada, nada que ver con la tos bitonal, difónica de la laringitis subglótica, o la otra forma mucho más común, la posición del niño de tirar hacia adelante para abrir la vía aérea, obviamente el grado de obstrucción, y esto de no me meto ni a hacer radiografía, ningún estudio, no le hago gases, claramente me doy cuenta por clínica, porque tiene elementos claros y marcadores. Es un niño de edad mayor, normalmente no es un menor de 1 o 2 años, porque el más chiquito, digamos, que más se relaciona con infecciones virales. Igual, digamos, lo que yo tengo que asumir es una actitud no invasiva, con calma, con tranquilidad, mantener un ambiente tranquilo, no intervenir, no hacer nada. O sea, acá no tienen que hacer ninguna prueba terapéutica. Tienen que tener presente lo que está descrito ahí. Sentado el niño, cabeza hacia adelante, cuello alargado, boca abierta, luz apagada. Generalmente refieren a la odinofagia por la disfagia que tienen. El babeo es esa postura es característica de un niño que está febril y de aspecto tóxico. No se lo olviden, ténganlo presente. Bien, vamos al último caso, ¿les parece? Dejo de compartir este. No, por suerte no va a ser la patología laringia más frecuente, pero tenganla presente porque les puede tocar. A mí me tocó. Y bueno, me habían enseñado ya todo esto. Vamos a Julián ahora. ¿Tenemos gente del grupo? ¿Me escuchan, no? Sí. Sí, se escucha. Bueno, vamos a Julián. Julián tiene 6 meses. Tos y fiebre. Hace 3 días que está con mocos, se le agrega tos y se agita. Como ustedes lo observan, bien rosadito, perfundido, pero está intranquilo, agitado, dificultad para alimentarse, está con una temperatura de 37,9, una FR de 48, una frecuencia cardíaca de 130. El niño está con tiraje intercostal y tiene un llanto ronco. Disminución de la entrada de aire en ambos campos, sucrepitantes bilaterales y estridor. Fíjense que acá estamos ante un niño diametralmente diferente. No está febril, diría yo, o subfebril. Tiene tos, está difónico y tiene estridor. O sea, esto es así, es el cuadro típico de una afección laríngea viral, que es la más frecuente que vamos a ver en guardia o en consultorio, que es la laringitis aguda o laringitis subglótica. No se hagan líos con los términos. Básicamente, cuando decimos laringitis aguda, hablamos de esta afección subglótica, hablamos de laringitis subglótica. Algunos también hablan de falso cruz. Acá lo que tenemos, sabemos que es una enfermedad viral, que tiene al parainfluenza como el agente más común, pero también puede ser provocada por otros virus.
y que tenemos que, ustedes mencionaron por ahí en el caso anterior, una escala clínica de valoración del niño con laringitis subglótica, que la verdad que es de utilidad, que nos va a permitir, en función de la escala clínica, plantear, clasificar en gravedad al caso clínico y tratarlo en consecuencia. Yo ahora les voy a compartir, porque veo que el grupo no vamos a tener más producción. Les compartimos en la presentación. Vamos a ver, así ya se nos alarga mucho más. Quiero mostrarles. Ahí ven la presentación, ¿no? Sí, sí, se ve. Sí, profe. Ahí está el diagnóstico diferencial entre epiglotitis y laringitis subglótica. Es un poco lo estuvimos viendo. Fíjense que hay algunos diagnósticos diferenciales relacionados con el síntoma supraglótico, que son, ahí lo vemos, sobre todo el absceso retrofaringio, y en el grupo del subglótico tenemos el club espasmódico, y ahí sí aparece la traquitis bacteriana y el angioedema, pero sin ninguna duda, número 1, el subglótico. Esta es la escala de Wesley. Si quieren, si tienen presente el caso clínico, yo lo tengo por acá, podemos sacar el puntaje. Julián tenía, vamos para atrás, estridor en reposo, 2 puntos. Tiraje, subcostal e intercostal. Si hablamos moderado, 2 puntos. Serían 4 hasta ahora. Entrada de aire disminuida. 1 punto sería ahí, tendríamos 5. No está cianótico, está bien coloreado, y la conciencia no diría que está normal, no está, o sea, iría a 0 puntos. O sea que tendríamos estridor en reposo 2, tiraje 2, y ventilación 1. Tenemos un puntaje, un score de Wesley de 5. Esto nos va a ayudar a tomar decisiones, ¿sí? Fíjense la clasificación en función de la gravedad en los 2 puntajes, ¿sí? Esto sería una forma moderada. Estamos acá, hablamos de 5, estaba tratando de mirar a ver si había algún otro dato. No, estaríamos con una forma moderada de laringitis subglótica. Ténganlo presente, yo ya les dije, soy muy fanático de los scores, y la verdad que hay scores que son de utilidad, este es uno de ellos. Tenemos, como ven acá, acá sí aparecen muchos de los tratamientos que ustedes mencionaron en el caso anterior. Básicamente, en la laringitis aguda tenemos los corticoides, la adrenalina, son los dos pilares del tratamiento, combinados de distinta manera de acuerdo a la intensidad de la enfermedad, ¿sí? Nosotros realmente usamos, yo particularmente, budesonide nebulizado, adrenalina nebulizada y corticoides. Fundamentalmente usamos Dexa, y ahí podemos usar oral o intramuscular de acuerdo a la intensidad de la afección del niño. No se hagan mucho lío en esto. En general nosotros, en las formas leves, volvemos para atrás, en las leves solemos utilizar exclusivamente el corticoide por vía oral. Un niño que tiene tos, sin estridor, ni dificultad respiratoria, le indicamos normalmente un corticoide oral, dexametasona o prednisona, esto es indistinto, y lo referimos a la casa con las pautas de control. En formas moderadas para arriba utilizamos un tratamiento en agudo, que normalmente es o el budesonide en nebulizaciones de 2 miligramos, que podemos repetir, o la adrenalina normalmente a 1 miligramo, o sea, usamos 1 mililitro por kilo en nebulización también, sabiendo que la adrenalina tiene una dificultad o 2,
Una que tiene efectos, obviamente, alfa 1, y otra que tiene el llamado efecto reducto, es decir, un efecto que dura unas horas y después desaparece. Entonces, en general, cuando hacemos adrenalina, se aconseja que observemos al niño por lo menos durante 6 horas. No se haga mucho lío con esto. Cuando usamos budesonide nebulizado o adrenalina nebulizado, si el paciente responde, lo combinamos obviamente con el tratamiento ambulatorio en su casa con el corticoide vía oral. Formas severas y formas graves con el fallo respiratorio inminente, obviamente se internan, requieren oxígeno, requieren corticoide sistémico, requieren adrenalina, combinada o aislada con budesonide. Hasta acá llegamos. Gracias por el esfuerzo, primero, para todos, sobre todo los que pudieron quedarse. Quedamos pocos, si tienen alguna pregunta, estamos para eso. Desde ya que el foro, va a haber un foro de dudas, o sea que y tenemos el grupo también para que ustedes pregunten todas las dudas que seguramente deben estar dando vuelta por ahí. Si tienen Profe, alguna... ¿ese Power lo puede compartir Sí, por el grupo? Dale, Dale, gracias. Luego lo comparto por el grupo, sin ningún problema. Así lo ven. Es más, lo puedo hacer ahora. Gracias, Rob. No, por favor. Gracias a ustedes por el esfuerzo. Se hizo largo, con bastantes actividades. Ya les comparto el Power y seguimos en contacto porque, bueno, todavía para el examen falta y siempre tenemos espacio de comunicación que podemos ir usando. Un aplauso para los 25 que se bancaron hasta el final, que acá veo que están. Chao, Doc, muchas gracias. Bueno, Buenas noches, nos vemos. profe. Buen fin de Gracias, semana. profe. Hasta luego. Chao, profe. Chao. Adiós. No, profe.